Nuevamente te saludamos en este espacio, tu Tribunal Informa. Como cada semana te presentamos un resumen de lo más relevante ocurrido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y esperamos que sea de tu interés. Durante la inauguración del Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2024, que en esta ocasión llevó el título Ciudadanía, Inclusión e Inteligencia Artificial, los retos de la justicia electoral, la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso señaló que los tribunales electorales buscan favorecer al conglomerado social y no a intereses particulares. Dijo que México vive tiempos de cambios, sin embargo, los valores de ética social y de democracia sustantiva, inclusiva y paritaria deben permanecer intactos. Somos tres instancias. Desde el ámbito local, regional y federal, forjamos un federalismo electoral que ha contribuido con la seguridad y la paz social. Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña aseguró que las instituciones democráticas velarán por la integridad electoral y las reglas de la Constitución y así demostrarán que la democracia no termina aquí ni se pone en riesgo o en entredicho el sistema electoral. Nuestras instituciones velarán por la integridad electoral y las reglas de la Constitución. Ello también demostrará que no termina aquí la democracia, ni se pone en riesgo o en entredicho el sistema electoral como tantos dicen. En cambio, la reforma sí profundiza la participación ciudadana en sus procesos democráticos. El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera celebró que en el marco del proceso electoral 2023-2024, el Tribunal Electoral cumplió con la sociedad mexicana en unas elecciones particularmente complejas por los más de 20,000 cargos en disputa y una lista nominal de más de 98 millones de electores. Hoy quisiera aprovechar esta inauguración para decir que cumplimos a la sociedad mexicana en unas elecciones particularmente complejas por los más de 20,000 cargos que estaban en contienda y una lista nominal de más de 98 millones de electores. En este marco, la magistrada presidenta Mónica Soto participó también en la mesa número 1, denominada Juzgar con Perspectiva de Género y Lentes Violeta. En tanto, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña intervino en la mesa 3, cuya temática fue Creando Ciudadanía para una Sociedad Mejor. En el marco de este encuentro, ante magistradas y magistrados de todo el país, la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso hizo un balance de lo realizado durante su primer año al frente de este máximo órgano jurisdiccional. Sostuvo que el frente que integran los tribunales electorales federales y locales frenará a quienes pretendan traspasar los preceptos y principios constitucionales para satisfacer coyunturas de corte político personal. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, la magistrada Janine Otálora Malací compartió sus reflexiones sobre los avances y retos jurisdiccionales de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Lo anterior en un evento organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en el que participaron también servidoras públicas de la Defensoría Pública Electoral de este órgano jurisdiccional, además de autoridades electorales de ese estado. En el segundo y último día de actividades del Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2024, el magistrado Felipe Fuentes Barrera participó en la mesa denominada Los retos de la inteligencia artificial en el ámbito jurisdiccional. Ahí destacó la necesidad de que México tenga una legislación en materia de inteligencia artificial que permita enfrentar los retos que plantea su empleo en las elecciones. La inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar la eficacia y precisión de las elecciones, porque con ella se llega a los votantes de manera directa a través de una comunicación personalizada y adaptada a las preferencias y comportamientos individuales.
Al clausurar el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2024, la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso aseguró que las magistradas y magistrados del país tienen la capacidad y el compromiso de seguir aportando mucho más para que México continúe resolviendo y disolviendo los conflictos político-electorales a través de sus instituciones de impartición de justicia. De esta manera, detalló la magistrada presidenta, se genera paz social y se garantiza la transición pacífica del poder. Hoy por hoy, México y la justicia electoral mexicana en sus 3 niveles tenemos una gran conciencia de lo que es una justicia inclusiva, una justicia que no deje a nadie fuera, una justicia que también logró construir la paridad. Como cada miércoles, las magistradas y los magistrados de la Sala Superior celebraron sesión pública en el Salón de Plenos. En esta ocasión, resolvieron 21 medios de impugnación correspondientes a 14 proyectos de sentencia. Con respecto a las actividades organizadas por la Escuela Judicial Electoral, la EJE, esta semana continuó el ciclo de conferencias Elecciones en lugares complicados. El maestro Luis Alfonso Gómez Arciniega analizó los mitos y realidades de las elecciones recientes en Alemania. Además, el encuentro virtual denominado Experiencias Judiciales contó con la participación del doctor Rodolfo Terraza Salgado, exmagistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Relató y compartió con sus interlocutores algunos aspectos destacados de su trayectoria como servidor público en materia electoral. En las instalaciones del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, se llevó a cabo la conferencia magistral intitulada Elecciones 1988. El panelista fue el maestro Fernando Ramírez Barrios, secretario instructor de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pisaña. En el Congreso Internacional de Derechos Humanos, Género y Enfoque Diferencial, la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso señaló que la justicia electoral en México se ha empoderado favorablemente con la perspectiva de género. No obstante, lamentó que el costo para las mujeres por estar en cargos de primer nivel y de decisión sea vivir mucha violencia. De noviembre de 2016, que es el periodo de integración que tenemos ahorita, esta integración a la fecha, hemos resuelto 3.642 sentencias, hemos emitido que tienen que ver con BPG, con violencia política de género, y 2.684 que tienen que ver con paridad. Entonces, esa es parte de rendir las cuentas de qué estamos haciendo. El magistrado Felipe de la Mata Pisaña participó en el foro denominado Acciones Afirmativas de Personas con Discapacidad y Población LGBTTIQ+, organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas en conjunto con la revista Voz y Voto. Durante su intervención de manera virtual, el magistrado de la Mata Pisaña destacó la necesidad de una justicia electoral inclusiva y sensible con los derechos de las personas de la diversidad sexual. En una visita guiada más por las instalaciones del Tribunal Electoral, alumnas y alumnos de la Universidad de las Américas Puebla conocieron los lugares más representativos de nuestras instalaciones de Carlota Armero 5000. Esta actividad es organizada por la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales de este máximo órgano jurisdiccional. Con el fin de difundir la cultura democrática en el país, como cada año, tu tribunal inició actividades en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL. En la ceremonia de inauguración y corte de listón participó el magistrado Felipe de la Mata Pisaña. Recordemos la definición del libro que nos dejó Borges: el más asombroso de los inventos del ser humano. Los demás son extensiones de su cuerpo, decía. El microscopio y el telescopio son extensiones de la vista, el teléfono de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, que son extensiones de su brazo, pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Todo ese es el libro y más.
Más tarde se presentó el libro titulado Justicia Electoral en Imágenes 2022, un año de sentencias relevantes de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se llevó a cabo también un conversatorio en el que se habló sobre la subrepresentación política, vulnerabilidad y acciones afirmativas. Durante el segundo día de actividades del Tribunal Electoral en la FIL Guadalajara 2024, los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera participaron en la presentación del libro Candidaturas Independientes, Historia y Crítica del Caso Mexicano. Probablemente, de verdad, es la obra más importante que se ha escrito en México sobre candidaturas independientes, que nadie lo dude. Este libro representa una radiografía de cuerpo entero de las candidaturas independientes. También se realizó el conversatorio denominado La Justicia Electoral hacia una nueva cultura de la democracia y se presentó la obra intitulada Límites a la libertad de expresión de los servidores públicos, editada por el sello Porrúa. Finalmente se presentó el libro de la editorial del Tribunal Electoral titulado Casos relevantes de la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas. Con más de 4,000 ejemplares correspondientes a más de 100 títulos de su catálogo editorial, en esta edición 2024 de la FIL Guadalajara, el Tribunal Electoral realizará 25 presentaciones de libros, 12 conversatorios y un taller de análisis de sentencias. Recuerda que puedes seguir las actividades de tu tribunal en la FIL a través del canal de YouTube institucional. No te lo pierdas. Por el momento es todo en Tu Tribunal Informa. Recuerda que tenemos una cita en la siguiente emisión de este espacio informativo y no olvides seguir todas las redes sociales del Tribunal Electoral. Hasta luego, nos vemos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.